en aquel momento, no sé, decidí pues plasmar toda esa experiencia, la inestabilidad entre dos polos. Jamás consideré Cáceres como, digamos, mi paraíso, entre comillas, no, o sea, más bien como, pero a la vez ya se alargaba la estancia. Grecia ya cada vez se parecía más lejana, ¿no?, como país, porque iba cada vez menos. Claro, estamos al final donde vivimos, ¿no? Pues se perdían los contactos reales que tenía allí y quedé en un limbo, digamos, un limbo así tanto geográfico como existencial, o sea, en medio, con un pie en Grecia, con otro pie en España y también con por las posibilidades abiertas. Y empecé a viajar a la vez por todo el país, aquí en España, y poco a poco por toda Europa, o sea, por la mayoría del continente. Y, y, y me di cuenta que mi estilo fotográfico empezaba a cambiar, porque expresaba, o sea, expresaba la fotografía toda esa duda, incertidumbre, digamos, frente a las condiciones reales. La cita que empieza el libro como un método totalmente anárquico. De hecho, estoy citando a un teórico que habla eso del método anárquico en la construcción de la ciencia. Y empezando ya a revisar el material, sabiendo que poco a poco va a salir algo más denso, que necesita muchas imágenes y una narrativa, de repente vi directamente que es el modelo típico freudiano, postfreudiano, que habla de eso que os estaba contando, que es la angustia, la crisis y la sublimación, como es la traducción en español. Pero digo, esa es la parte personal, vale, muy bien, pero ¿quién soy yo para contar mi historia de manera tan autobiográfica y que le interese a la gente? O sea, básicamente muchas veces nuestras vidas tampoco tienen tanto interés, si son puramente autobiográficas. Entonces ahí vi que había conexión, o sea, que a la vez, manteniendo un diario personal, a la vez se hacía un diario social, porque siempre a mí me interesa ver la parte social de las cosas. Y esta parte la conecté a posteriori con tres, digamos, ramas filosóficas, ¿no? Que las palabras que vais a ver en los capítulos, que están con la letra mayúscula, siguen esto, y es la razón, la sombra y los simulacros, simulacra en latín, ¿no? Todo eso entonces, que es un jaleo, lo quise meter dentro y crear dos ejes paralelos, o sea, el personal, que es mío, el psicológico, el social, que pasa a través de la filosofía europea, y, por supuesto, todo eso en una alfombra que es el lenguaje fotográfico. Y esa es la introducción. Lo digo porque algunas veces parece mezclado. Entonces, el título, claro, organizándolo necesitaba algo muy matemático, muy de fórmula, digamos, para meter orden en el caos, porque ya se había creado un caos. Entonces, esa fórmula se dio a través de los capítulos. Y el título también refleja esto. O sea, que digo, es básicamente una composición de 3 palabras. Está en inglés el libro, por razones que luego os explico, pero hay muy poco texto, porque no quería que interviniera mucho el texto con la fotografía. Básicamente yo quería una novela visual, o sea, un cuento visual, una narrativa visual, no tanto textual, digamos. Entonces, de manera críptica un poco y elíptica, el título ya, para la gente que sabe un poco de inglés, ¿no?, pues lo explica. Strange significa extraño, strange significa alienar, stranger significa forastero, extranjero, y todo junto, stranger significa alienador, el que aliena a los otros, digamos. Entonces, esa fórmula de 3 capítulos que compone una cuarta, la seguí en el libro. Lo organicé en 3 capítulos como los he explicado, y cada capítulo tiene 4 subcapítulos, 4 sesiones. Esa forma me ayudó a organizar un poco el material. Vamos a avanzar. Eso es el primero. Ya estoy dejando fuera algunas páginas, ¿no? Voy a hacerlo un poco compacto. Entonces, el primer capítulo es, a la izquierda veis la parte personal psicológica, que es angustia, y a la derecha es una fisura en la razón, lo que significa. Y es todo que os he explicado. Todos los capítulos y subcapítulos, las 4 sesiones de cada capítulo, empiezan con un paisaje, que no tiene que ver obligatoriamente con lo que va a seguir. El paisaje define dónde acaba una subunidad, digamos, ¿no? Todos los paisajes tienen que ver entre ellos, porque son paisajes urbanos, ¿no?, de paisaje urbano, en medio de un proceso de construcción o de abandono de una construcción. Sin embargo, creo que aquí, la primera unidad, por ejemplo, subunidad, está claro que vemos a 5 hombres, ¿no?, de varias clases sociales. No puedes decir que son marginales, por ejemplo, 100%,
de alguna manera suspendidos en el medio. Luego, en la manera que monto la secuencia, que es muy importante para mí, para la narrativa, pues veis claramente que se forma un tipo de abanico, ¿no? O sea, de un perfil de 180 grados pasamos hacia nosotros para acabar al revés totalmente. Como si fuera el mismo movimiento de una persona, pero lo que pasa es que esa persona está sustituida por 5. Lo que quise evitar a priori era el lenguaje fotoperiodístico. Esa cosa que yo voy a pillar el momento clave, que todo ahí se culmina, de tensión. Quise hacer todo el contrario, dejarlo todo muy silencioso, muy callado, muy abierto, digamos, a cualquier tipo de lectura de cada uno, pero que tenga una base sostenible, ¿no? O sea, que podamos... Entonces, 5 personas absorbidas en el medio de algo, igual que los paisajes que el paisaje que hemos visto. No podemos decir que están metiendo la mano para comer, que sería la imagen que hemos visto mucho en las revistas, que quiero evitar, pero que tampoco, por ejemplo, están sonriendo o haciendo selfies. Y la segunda unidad, que claramente se marca por un paisaje, lo que decía la arquitectura, digamos, del libro, ¿no? La misma historia hacia el fondo, ya los hierros que fragmentan el espacio. Entonces, claro, aparece al revés ahora, digamos, ¿no? El otro abanico hacia el fondo, pues la siguiente sesión. Es que hay algo que tiene que ver con el encarcelamiento, la fragmentación, la separación, el encerramiento, y que también es una condición de nuestra vida, que no hablamos de la crisis esta que es, sí, económica, social, sino que hay algo más atrás. Y mi idea es que al final la crisis es solo la burbuja que ha estallado, pero ya llevamos mucho, incluso en las épocas de las vacas gordas, digamos, pues con problemas básicos que no hemos querido mirar, ni reflexionar sobre ellos, ni nada. Y que al final, si hablamos de crisis, es una crisis de valores en nuestro continente. Vamos al segundo capítulo, que como veis ya se llama Crisis, y la traducción sería una red para la sombra. La sombra es algo muy simbólico, parece muchísimo la obra de Nietzsche sobre todo, ¿no? Entonces, claro, aquí cambia el idioma. Un paisaje nuevo, ¿no? Lo típico. Pero aquí ya entramos en un mundo más de pesadilla. Lo que os digo, que las conexiones con la realidad un poco están más sueltas. Ahora, puede que sea un juego de fotografía, porque no significa que las cosas obligatoriamente son tan malas y críticas como aparecen. Por eso digo que en un proceso de crisis nosotros mismos vemos las cosas de otra manera. Una persona muy dolida le da igual si el sol sale o no sale, básicamente no lo ve, está en su propia paja mental, ¿no? Pues intentando solucionar sus problemas. Segunda unidad aquí, ya, o sea, la primera, digamos, es lo que pasa con tensión y violencia en paisajes urbanos, ¿no? Habla de varios temas, ya eso lo puedes analizar, o sea, que puede ser ecológico, puede ser lo que sea, pero ya no vamos a interpretar más, ¿no? Pero sí que hay algo como violencia, ¿no? Algo cambia. Pero son paisajes urbanos. Y bueno, salimos a la naturaleza, y tampoco la naturaleza muchas veces ofrece consolación, a pesar de su promesa. Y pasamos al tercer capítulo, que es la sublimación, sublimation en inglés, que es cómo recuperamos. Pero claro, según mi idea, no recuperamos con happy end. No es un libro, un proyecto con happy end. No es una peli de Hollywood, digamos. Es que también muchas veces la sublimación lleva mucho esfuerzo dentro, ¿no? O sea, cómo recuperamos saliendo de una experiencia. Y lo que pongo es un marco sobre los simulacros. O sea, claro, ya entendéis por qué, porque hablamos de fotografía y los simulacros es lo que expliqué antes, un poco la manera que vivimos nuestra vida, más de Matrix. El cambio también está en el lenguaje evidente, lo que os decía, que ya no hablamos de la realidad, sino de la imagen de la realidad. Un político perdido en el medio de algo, alejado de nosotros. Hay una secuencia aquí que se puede ver como quizás una caída humana. Sustituyendo pues la posición de entierro humano con un elemento, con un objeto. Y pasamos a la última, esa es la última unidad, digamos, del tercer capítulo del libro. Luego hay 2 o 3 fotos que hacen otro juego, pero esa es la última, digamos, del cuerpo principal.
también entramos con paisaje, ya, o sea, creo que la arquitectura ya está vista, o sea, creo que a partir de un momento ya se pilla, ¿no? Que se transforma en algo parecido pero bastante distinto. Y la vida sigue. Y cambian las épocas, cambian. Y acabamos aquí, que es la última foto. Y con esto ya acabo con lo que es el contenido, más o menos, y la narrativa del libro. Y la última parte que había dicho que iba a ser bastante corta es hablar del propio objeto, ¿no? Porque claro, son fotografías digitales que las vemos allí y eso se plasma en un libro. ¿Y por qué quería que se plasmara en un libro? Porque creía que era la manera que lo quería presentar. Ni siquiera era, o sea, quería una parte, lo que dije, una novela, un cuento visual, con muy poco texto dentro. La idea era crear la narrativa de manera, digamos, igualada. O sea, que cada foto tiene que tener el mismo valor, sea un animal, un coche o una persona en el libro. Entonces, cada foto tiene, ahora podríamos dar un poco de luz, pero yo creo que se va a ver, quitando la primera y la última fotografía, que funcionan como paréntesis en el libro, como algo externo, todas las fotos en general tienen el mismo tamaño, que es esto, doble página. Y así va la narrativa. Es un formato que molesta. O sea, la doble página es un formato que te separa la foto a la mitad. Es un formato que no es, digamos, lo más clásico para presentar una fotografía, que todos queremos verla entera. Pero está también en el concepto eso, por dos razones. Primero, porque yo quiero molestar. O sea, a mí lo que me interesa es que la gente lo deje porque no le gusta o que quiera entrar incluso así un poco molesto. No quiero, digamos, no me gustaría jamás una lectura para este proyecto pasiva. La segunda razón es que, porque he visto últimamente que eso es una reflexión en los viajes que he hecho en Atenas, en el metro, en Madrid y tal, que la gente jamás lee libros de fotografía, o sea, jamás lleva libros de fotografía o de arte en general, ¿no? En el metro, mientras lleva muchísimos libros de literatura o periódicos, por supuesto, ¿no? O revistas. Entonces me pregunté por qué. Claro, digo, el formato más clásico de un libro de fotografía, que de todas maneras cuesta muchísimo más que un libro de literatura, entonces claro, pues se puede invertir un poco más y hacerlo, digamos, perfecto y grande y tocho, ¿no? Es, yo me lo compro y como es tocho y pesa 1,5 kg, 2 kilos, y es muy incómodo como tamaño, porque suelen ser de 30 a 40 centímetros, por ejemplo, pues me lo llevo, me lo pongo en la estantería y me lo saco, lo pongo en una mesa y lo veo de una manera, ¿sabes?, muy individual y privada. La pregunta es, ¿y por qué no hacer libros pequeños, igual que los libros de literatura se hicieron cada vez más pequeños, para que pueda la gente llevar, sin compromisos en la calidad, en el sentido que eso está editado por una editorial alemana, pues la calidad es la óptima que pueden dar, de impresión, de todo, pero pues no quiero las fotos pequeñas, por ser el libro pequeño, cosa que también se hace, sobre todo en España últimamente se hace muchísimo el formato pequeño, ¿no? Pero la foto también sale pequeña, para no perder nada, sacrificar en el lomo, como se llama, ¿no?, la espina. Yo las quería grandes, o sea, 30 centímetros, que es en tamaño de los libros grandes. Lo que pasa es que, claro, los libros grandes lo abren así. Esa cosa no la lleva jamás nadie fuera de su casa. Pero esto podría ser que sí. Y esa tendencia de masificar los libros de fotografía era algo que a mí me interesaba. Sacrificando un poco la comodidad del lector, digamos, ¿no? Pero por esos dos proyectos juntos que he dicho, o sea, crear incomodidad y portabilidad a la vez, pues he optado por este formato. Y luego por lo demás, nada más, o sea que es un libro bastante oscuro en todo su diseño, en el sentido de que todas las páginas son negras, no hay ninguna página, por ejemplo, blanca, o sea, evito todo esto que sería el típico formato de papel, ¿no?